Seguiremos hablando de elecciones, pero estas ya son más elecciones, más que plebiscito, que es lo que hablamos recién. Y nos referimos a las elecciones del 2 de octubre en Brasil. Brasil es el país más grande de Latinoamérica, uno de los países grandes del mundo, de una influencia enorme en Latinoamérica, un socio chileno tradicional, desde toda la vida, porque básicamente no tenemos frontera. Entonces, claro, no tener frontera se hace un poco más fácil, ¿no es cierto?, las relaciones. Por lo tanto, nos interesa mucho, y nos interesa mucho lo que está pasando en esa disputa electoral, porque Chile salió de roce, digamos, salió salpicado con unas declaraciones del presidente Bolsonaro. Vamos a hablar sobre lo que ocurre en Brasil, la pasadita con Chile. Está Francisco Tagle, que es doctor de estudios latinoamericanos y académico de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de los Andes. Francisco, gracias por estar aquí. Buenas noches. Muchas gracias, Matías, por la invitación. Partamos por lo... No es anecdótico porque es serio, pero no tiene que ver con las elecciones. Partamos por lo que ocurrió con Bolsonaro, justamente, que le imputó al presidente chileno de manera totalmente injustificada, arbitraria, y porque, qué sé yo, vaya uno a saber por qué, un delito y grave delito del presidente Gabriel Boric. ¿Cómo quedan las relaciones después de eso? Bueno, bastante maltrecha, porque recordemos también que los países, como todos los latinoamericanos que tienen sistemas presidencialistas y donde también hay reelección, cuando ocurren estas reelecciones no sabemos si Bolsonaro está hablando como jefe de Estado, como jefe de gobierno o como candidato. Es indivisible al final. Es indivisible. Habló el candidato, pero nosotros lo tomamos como que habló el presidente. Claro. Entonces tiene efectos. Tiene efectos, claro, y efectos graves, ¿no es cierto? Porque son acusaciones que no tienen ningún fundamento, injustas, y que en el fondo no se condicen con un jefe de Estado de un país tan relevante para la región y para Chile, como tú bien señalabas. Bueno, superado eso, Chile hizo una nota de protesta con el embajador brasileño en Chile. Chile no tiene todavía embajador en Brasil, pero la protesta diplomática de Chile vale, no puede dejarla pasar. Pero vamos a la elección propiamente. Este fin de semana, anoche fue, sí, fue anoche, ¿sí? Claro. El debate entre los candidatos. Hay dos candidatos fundamentales, Bolsonaro y Lula, mire usted. También está Ciro Gómez, que ya ha postulado, pero tiene menor... ¿Cómo estás viendo tú es el 2 de octubre la primera vuelta? ¿Cómo estás viendo lo que ocurre allí? Bueno, las encuestas han ido mejorando para Bolsonaro, si bien todavía la mayoría de las encuestas dan una diferencia de Lula sobre Bolsonaro entre 10 a 15 puntos. Sin embargo, a principio de año, esas mismas encuestas hablaban de 30, entre 25 a 30 puntos. Por lo cual, Bolsonaro ha ido mejorando las encuestas, pero sin embargo, todavía está bastante lejano a Lula. En este sentido, tú, Matías, hablabas de Ciro Gómez. Ciro Gómez, hay 6 candidatos, y Ciro Gómez, quien fue ministro incluso de Lula, Ciro Gómez está teniendo un 7% de los votos, que si bien es bastante menor al 42% que marca Lula, sin embargo ese 7% puede ser la clave también pensando en segundas vueltas o incluso que Lula pudiera ganar en segunda vuelta. O en primera, que entiendo que Brasil entiende, a diferencia de Argentina, por ejemplo, es como nosotros. Es que puede haber solo una vuelta si es que un candidato logra más del 50% de los votos, ¿no es así? Exacto. Ya. Solamente... Es bien poco probable. Con 6 candidatos es muy poco probable. Es bastante ¿no? poco probable, pero solamente hay 3 que marcan relativamente. Ciro Gómez un 7, Bolsonaro alrededor del 30 y Lula sobre el 40. El debate de anoche marcó el regreso del tema de la corrupción para Lula. ¿Cuán seguro está Lula para enfrentar esto? Me imagino que estudió todos los flancos posibles por los cuales lo van a acusar. Tiene ya, tiene resoluciones absolutorias de la justicia brasilera. ¿Cuán débil es ese flanco para Lula? Bueno, ayer Bolsonaro acusó a Lula de ser el gobierno más corrupto de la historia de Brasil. Recordemos que Lula estuvo más de 500 días preso por el caso Lava Jato, donde finalmente, ¿no es cierto?, la Corte Suprema termina señalando que el juicio fue espurio, etc. Pero sin embargo, claro, tenemos un Lula que le pesa esto, y una de las explicaciones que pueden explicar, ¿no es cierto?, la llegada de Bolsonaro el año 2019 es precisamente la corrupción del Partido de los Trabajadores. Claro,
El PT estaba muy... Pero entonces, ¿por qué vuelve a subir? ¿Quiere decir que la gente olvidó los casos de corrupción? Como en Argentina podrían haber olvidado los bolsos con dinero o las bóvedas con dinero, o sencillamente creen que es inocente. No sabría decirte si creen o no que es inocente, pero hay un buen recuerdo del gobierno de Lula. Recordemos que con Lula, ¿no es cierto?, que gobernó entre 2002 a 2010, ese gobierno bajó de manera bastante sorprendente los niveles de pobreza, hubo importantes planes para combatir la pobreza, para combatir la delincuencia. Brasil aumentó su PIB de manera bastante notable, por lo cual hay un buen recuerdo del gobierno de Lula, que sin embargo, y eso también explica, ¿no es cierto?, por qué termina triunfando también Dilma, del 2010 al 2014, bueno, terminó bastante mal Dilma, sí. Pero sin embargo por eso se reelige. En este sentido, lo que le pasa a Lula es que Lula, podríamos decir que hay dos Lula, ¿no? El Lula de su gobierno, que hay un buen recuerdo de su gobierno, y el Lula de la segunda década del 2000, donde hay un recuerdo de este Lula, ¿no es cierto?, de esas imágenes de un Lula preso, de un Lula relacionado con el caso Lavallato, etc. Por lo cual, mientras Bolsonaro quiere recordar ese Lula, el electorado hoy día está recordando al otro Lula, si es que le creemos a las encuestas, ¿no? Exactamente. Y Bolsonaro, ¿cómo está Brasil hoy? Que debería ser la carta de presentación de un candidato que va a una reelección. No tiene nada que hablar del pasado, es del presente. ¿Cómo está ese presente de Brasil? Bueno, un Brasil que fue bastante golpeado por la pandemia en su economía, pero sin embargo, Brasil, este primer cuatrimestre de este año 2022, ha ido mejorando lentamente la economía de Brasil. Incluso podría haber una mejora en los niveles de inflación, etcétera, lo cual explicaría en cierta medida el repunte de Bolsonaro en las encuestas. Sin embargo, está bastante complejo. Asimismo, también hay un Bolsonaro que tiene un as bajo la manga, que es el voto evangélico, que en cierta medida Bolsonaro lo estuvo perdiendo durante la pandemia, porque recordemos que los sectores evangélicos generalmente son los sectores más pobres o de las clases más bajas de Brasil, y en cierta medida fueron las más golpeadas también durante la pandemia. Por lo cual hay que ver, ¿no es cierto?, cómo se relaciona ahora Bolsonaro con ese voto evangélico, si lo recupera o no lo recupera, para poder tener más chance en estas elecciones. ¿Y cuáles son las grandes mochilas? ¿El golpe económico de la pandemia? ¿Qué otra mochila carga? Bueno, que hay... el electorado brasilero castiga el tono autoritario a veces que tiene, el tono un poco trampista. Estoy caricaturizando, dando una figura, ¿no? Hay un voto anti-Bolsonaro, por supuesto. Recordemos esto, ¿dónde se refleja bastante el voto anti-Bolsonaro? Tenemos que mirar quién es el vicepresidente de Lula. Alquim, ¿no es cierto? Que Alquim fue candidato opositor de Lula el año 2006, donde, bueno, Lula lo vence en segunda vuelta, pero Alquim es uno de los fundadores del PSDB brasilero, que sería como un partido como de centro, que ha mutado de la izquierda a la derecha. Socialdemócrata, el partido de Fernando Henrique Cardoso, ¿no? Exacto. Y Alquim, ¿no es cierto?, uno de los fundadores de ese partido. Ya, alguien dice que Alquim podría ser al lado de Lula un tipo de centro-derecha. Claro. ¿Sí? Sí. Podría ser eso. ¿Eso le ha costado a Lula o le ha traído votos y amplitud, base de votación? En cierta medida, lo que dice en la encuesta es que le ha ampliado la figura a Lula, alejándolo, haciendo como un voto transversal contra Bolsonaro. Por lo cual, en cierta medida, sería como una segunda vuelta de todos contra Bolsonaro. ¿Y cómo se logró ese acuerdo de Lula con Alquim? Bueno, ese acuerdo de Alquim renuncia al PSDB brasilero y ahora es militante del Partido Socialista brasilero. En cierta medida, Alquim no es que haya renegado de sus raíces, pero sin embargo sale del PSDB brasilero para unirse a esta como suerte de liga de políticos contra... Podrían decir que es un tránsfuga, que es un término que en el latinoamericano se usa muchísimo para la política. En Perú es de vocabulario cotidiano, ¿no? La fuga de un sector a otro. ¿Estamos hablando de ese caso o estamos hablando de que Alquim trae otros votos? Supuestamente Alquim puede traer otros votos, pero sin embargo Alquim tuvo, si bien en el año 2006 pasó a segunda vuelta, el año 2018 le fue bastante, pero bastante mal en las elecciones, teniendo, si no me equivoco, menos de un 5% por ahí.
por lo cual, claro, los votos nuevos que podría aportar Kim son bastante pocos, pero sin embargo le da una figura a Lula Le da garantías de moderación y de centrismo. de centrismo y que está por sobre, ¿no es cierto?, de los partidos políticos, y esta figura de Lula como omnipotente frente a la figura de Bolsonaro. Y la posibilidad de un Ciro Gómez imposible, ¿no? Del 7% que repunte por algo, que en esta polarización, si se disloca la polarización, que aparezca por el centro alguien así. Bueno, esa es la jugada de Ciro Gómez, pero Ciro Gómez es su cuarta vez que se presenta como candidato, por lo cual ya es como un habitué en la... Conocemos de eso nosotros. Conocemos de eso, claro. Sí. Entonces, una habitué que, claro, en cierta medida, si uno mira estuve mirando cómo han sido las últimas elecciones de Ciro Gómez, y uno puede darse cuenta que es un candidato que en vez de ir al alza, va a la baja en su número. Y hay una candidata feminista que justamente, no recuerdo en este momento su nombre, pero que apela justamente a que las mujeres deben votar por ella, decía. Simón Telmet. ¿Cómo se llama? Simón Telmet. Simón Telmet. ¿Tiene alguna chance de al menos de robar al electorado a los otros y marcar alguna figuración especial? Bueno, bastante poco, y si le robara sería más a Bolsonaro, porque ella es una candidata que es apoyada, es una candidata de centro-derecha, y que es una candidata que ayer fue elegida, a boca de encuesta, como la que lo hizo mejor. Mira. En el debate. Ya. En ese sentido, porque hubo una suerte como de reprimenda que ella le hace a Bolsonaro cuando Bolsonaro increpa a una periodista. Sí. Que le dice que ella tiene como una obsesión con él o que está enamorada de él porque ella le increpa por unos casos. Y ahí, ¿no es cierto?, Simón Telmet, como diría un buen chileno, como que le para los carros a Bolsonaro. Bueno, eso es el 2 de octubre y lo más probable es que haya una segunda vuelta para empezar en enero un nuevo gobierno, ¿no? ¿Esa es la idea? Claro, la segunda vuelta sí es a finales del mes de octubre. Ya. O sea, bien, sí, o sea, son muy seguidas. Son muy seguidas la segunda vuelta, y tener en cuenta que no solamente, claro, quizás nosotros, como hablamos de Chile, nos fijamos solamente en la parte presidencial, pero son elecciones bastante completas. Se elige un tercio del Senado, toda la Cámara de Diputados, se eligen todos los gobernadores de Brasil, todos los vicegobernadores, las cámaras, ¿no es cierto?, de cada gobernación, etcétera, por lo cual son elecciones bastante completas, son como una suerte como superelecciones. O sea, el que se lleva ese, y es probable que suele suceder que el que se lleva el premio mayor se lleva también los premios secundarios. O sea, si Lula o Bolsonaro arrasan ese día, seguramente le va a ir muy bien. Al ser el mismo día, le va a ir bien en todo el país. Explica, ¿no es cierto?, que el Partido Liberal, el partido de Bolsonaro, hoy en día tiene más diputados que el propio PT, el Partido de los Trabajadores. ¿Y esa elección general de todo Brasil es con la primera o con la segunda vuelta? Con la primera vuelta. Ahí hay un problema, porque puede eventualmente ganar uno la primera y otro la segunda vuelta. Lo vimos en Chile. Exacto, y claro, y entonces que gobierne alguien que no tenga las mayorías en las cámaras. Bueno, parte del diseño del sistema político, del cual nosotros hemos hablado también tantas veces para nuestro país. Francisco, como siempre, muchas gracias por estar aquí. No, muchas gracias a ti, Matías. Que te vaya muy bien.